Voy a iniciar por compartirles aquí pantalla para que ustedes vean. ¿Ya están viendo mi pantalla compartida? Sí, señora. Sí, Vale, señora. perfecto. Entonces, ¿qué les quiero compartir aquí? Alcanzan a ver, es un archivo PDF, es el anexo 5 del taller de lenguaje, es el anexo del taller que acabamos de ver. Quise iniciar la STS mostrándoles en el anexo del taller porque para el caso de los tutores que no dinamicen el taller con sus profes, sino que solamente puedan hacer la STS, entonces por favor que les muestren este anexo del taller de profundización disciplinar, ¿de acuerdo? Es un taller que presenta recursos adicionales, como recursos adicionales que pueden tener los profes, lo que pueden encontrar en la colección entre textos. Entonces recoge un minucioso listado de textos literarios dispuestos en la colección de lenguaje entre textos, que son los libros que les están llegando a las instituciones educativas desde el grado primero hasta el grado quinto. Y al igual que la colección Semilla, pues son recursos muy importantes para que el profe tenga en cuenta. Pero me parece sobre todo muy importante porque aquí el profe se puede guiar. El libro de la colección, qué texto literario puede encontrar, el autor, ¿cierto? Si es un cuento, si es un poema, en fin, y la página en que lo encuentra. Con eso esto puede servir a los profes como una motivación adicional para que puedan trabajar textos literarios en sus planeaciones con sus estudiantes, y si viene la pregunta de dónde tomamos el texto, pues que puedan estar con tranquilidad que están en la colección entre textos. Eso como primera medida. Y otro aspecto sobre el cual yo quería remarcar a partir de lo que vimos en el taller es que estoy súper gratamente sorprendida. No sé si ustedes han visto, yo en mi Facebook veo muchísimas perfiles, páginas de Facebook que comparten textos literarios de muy buena calidad, libros, álbumes, historias. Entonces es muy importante este recurso en Facebook porque pues el Facebook es una red social que está al alcance de muchas personas, padres de familia, profes, los mismos niños, en la medida que ellos conozcan que en el Facebook pueden encontrar muchos textos literarios de literatura infantil y otros tipos de textos que les permitan hacer ese trabajo con el texto literario, pues va a ser más motivante. Cuando nosotros éramos pequeños, si nos tenían colecciones de cuentos, de fábulas, de libros en la casa, pues eso era como una suerte, ¿no? Pero hoy en día sí están los textos literarios infantiles y juveniles muy al alcance de la mano. Entonces, les recomiendo que ustedes sean los primeros que estén atentos a esto que podemos conseguir. Yo no los comparto en mi Facebook personal porque mi Facebook personal tiene otro sentido, pero sí los veo, los leo, entonces porfa para que ustedes también se los compartan o en los chats que tenemos, esas páginas de Facebook o igual de YouTube, de las redes sociales donde se pueden encontrar textos literarios. Bueno, entonces, esto era lo que les quería mostrar. Vamos a cambiar, voy a poner aquí en espera la función de compartir y nos vamos ya para la presentación. Ahora están viendo STS de lenguaje ciclo 1, la presentación. Sí, señora. Sí, Sí, señora. Perfecto. señora. Entonces, bueno, esta STS del lenguaje ciclo 1, de nuevo, vuelvo a contextualizar. El taller de profundización disciplinar que vimos en la primera parte de la mañana, pues es un taller muy pensado para el tutor, para la formación del tutor, pero que si el tutor tiene la oportunidad de replicar este taller con los docentes, será de mucho provecho para los docentes. Nosotros sabemos que no siempre es posible, porque algunas veces, pues los espacios
para los profes poder tener la formación, pues son limitados o bueno, hay unos espacios de tiempo dedicados a la formación de PTA. Entonces, por supuesto, siempre privilegiamos la sesión de trabajo situado, esto es lo que traduce STS, y se llama sesión de trabajo situado porque está orientada al trabajo en el aula. Entonces, es muy importante que los profes sí o sí vean la STS, que todos los profes que quieran participar lo puedan hacer para que puedan valerse, aprovechar todas las herramientas que les presentamos acá en las STS. Si ustedes ven que luego el taller de profundización ayuda, pues mucho mejor. Pero la STS sí o sí es muy importante que se presente en este ciclo. Igual, recuerden que el sentido de vivir una STS es que eso luego pase a la planeación, es decir, que lo que nosotros esperamos y ustedes deben tratar de buscar es que después de que los profes vean la STS, la vivan, la experimenten, enseguida la invitación del tutor necesita ser, bueno, y entonces, ¿quiénes se animan? ¿Con quiénes vamos a hacer una planeación de una propuesta didáctica de acercamiento a los estudiantes al texto literario? Aquí, como ven, les vamos a dar todas esas herramientas. Entonces, seguimos. Esta presentación también se las voy a dar. La presentación que está en el portal de Colombia Aprende es un poquito más seria. Esta tiene una presentación estética un poco distinta, pues apenas para el tema de la literatura, ¿cierto? En el portal de Colombia Aprende y en los drive que nosotros les compartimos con Jorge, pues estará la otra, que es un poco más formal, más parecida a la presentación del taller. Entonces, vamos a mirar aquí la formación del lector literario. Muy importante que la formación del lector literario tiene como primer aspecto fundamental la práctica de la lectura de textos literarios. Es decir, yo no puedo formar un lector literario desde la teoría de la literatura. La teoría de la literatura se ve, uno se acerca a la teoría literaria cuando ya es un interés un poco más adulto, más de formación disciplinar, profesional, ¿cierto? Todos los que hemos tenido formación en literatura, pues hemos estado muy cercanos a lo que es la teoría literaria, pero eso sucede cuando ya uno es adulto, adulto joven y decide estudiar literatura, pero no es desde la teoría literaria que acercamos a los estudiantes de primaria, de educación inicial, inclusive de secundaria, no es desde ahí desde donde los acercamos a la literatura, sino es desde su subjetividad como lector de literatura. Entonces, es muy importante que el profesor aquí, en esta entrada a esta STS, quede con ese sentido, y es que el lector literario necesita experiencias de acceso a la literatura. Unas guiadas en el aula, por supuesto, porque ese es nuestro papel en la escuela, pero también para mí es muy importante que ustedes puedan decirles a los profes que hay que invitar a los padres de familia, y en esto las redes sociales, como les decía anteriormente, pues son muy benéficas porque el padre de familia puede encontrar muchos recursos literarios que le sirven en la casa, pues, para acompañar la literatura con sus niños. Tendremos una exploración inicial con nuestros objetivos, una actividad que se llama Todos somos un texto, una estructuración a partir de 4 componentes, que son la competencia literaria y el lector literario, el enfoque de la enseñanza de la literatura de los referentes nacionales, las concepciones de enseñanza de la literatura, y el intertexto lector. Esos son los 4 referentes de estructuración que vamos a vivir. En la práctica vamos a ver una aproximación didáctica a la búsqueda de la experiencia literaria, la transferencia, otras posibilidades de intervención didáctica que ustedes le pueden presentar a los profes y finalmente una valoración y cierre. El objetivo de esta sesión de trabajo situado es que podamos proporcionar a los docentes elementos, no solamente teóricos, sino también de metodología, es decir,
de cómo hacer y prácticos, es decir, que puedan ser llevados a la vida cotidiana o en el contexto de la alternancia o en el contexto de la educación remota, para que permitan a los docentes comprender lo que es la experiencia literaria como una posibilidad para desarrollar pensamiento crítico. Esto es muy importante. La experiencia literaria tiene un componente estético, ese es el principal componente de la experiencia literaria, ¿no? La relación estética con el lenguaje que establece el lector, pero también están implicados unos procesos de pensamiento que no podemos dejar atrás porque la literatura nos permite hacer procesos de pensamiento de orden superior. Esta es la novedad de esta STS y es el mensaje de pronto más nuevo y más importante que ustedes necesitan transmitir a los profes. No es solamente la experiencia estética por la experiencia estética, aunque eso es lo más fundamental de la literatura, sino que a través de esa experiencia estética yo puedo desarrollar mis procesos de pensamiento. Y pues por medio de los acercamientos creativos y propositivos al texto literario. Ustedes se van a dar cuenta que podemos casi que tipificar el tipo de acercamientos al texto literario que ya sabemos que hacen los profes y que se han vuelto un poco estériles, ¿no? Cuando repetimos una misma forma y la volvemos mecánica en pedagogía, cuando un hacer lo volvemos mecánico, lo volvemos poco reflexionado, cuando no lo llenamos de nuevos sentidos, de nuevas experiencias, tiende a volverse estéril. Entonces queremos un poco que ustedes tengan esa posibilidad de invitar a los profes a hacer nuevas experiencias de acercamiento de sus estudiantes a la literatura. Objetivos específicos, identificar los principales aspectos de la formación del lector literario que intervienen en la formación del lector literario y el desarrollo de la competencia literaria. Entonces, no solamente acercamos al lector literario, sino también hay una competencia literaria que necesita irse desarrollando. Asociar la formación del lector literario a la formación de lectores críticos, y este es el aspecto de la novedad, ¿no? Y como tercero, formular propuestas de intervención didáctica basadas en la estimulación del intertexto lector. Vamos a ver un poco en detalle qué es, a partir de claves para dialogar con el texto literario. Los desempeños, al finalizar esta sesión de trabajo situado, se espera que los docentes, los tutores, estén en capacidad de reconocer las posibilidades para desarrollar la formación de un lector literario desde la experiencia del niño con el texto, identificar acciones didácticas que le permitan desde la literatura potenciar el pensamiento crítico de sus estudiantes, un poco en la línea también de la STS de apertura, reconocer las posibilidades de diálogo y la formulación de preguntas que estimulen la interacción con el lector literario y la participación activa del niño en la construcción del sentido del texto. Quiero agregar algo, y es que como los tutores de Meta no estuvieron en la formación de apertura, la STS del lenguaje de apertura estuvo centrada en el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, en el YouTube, en mi canal de YouTube, ustedes van a encontrar la grabación de toda la formación del ciclo de apertura, o sea que pueden retomar esa sesión de trabajo situado si ven que necesitan algunos elementos que apoyen el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Que ustedes tengan claro qué es eso del desarrollo del pensamiento crítico, cómo lo podemos hacer en el área del lenguaje, entonces pueden ver ese video en el YouTube. Vamos a hacer una exploración, entonces le voy a pedir a cada uno que traiga una hojita y un lápiz o en su libreta. Entonces, rapidito, vamos por una hojita y un lápiz o esfero, bueno, su libreta, algo de papel y en qué escribir, con qué escribir.
¿Listo? Ok. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que va a hacer cada uno con esa hoja es que se va a dibujar. Dibújense. Si fuera yo la que tuviera que dibujarme, haría una bolita con un palito como una cruz y ya, porque no soy muy buena dibujante. Algunos de ustedes tendrán mejores habilidades en dibujo, pero tampoco queremos tener un retrato como tal, sino algo que los identifique o quizá una carita feliz, bueno, pero sí sería bueno tener la cara y las extremidades, cara, tronco, eh, las piernas, los brazos, los pies. Alguien que se atreva a abrir la cámara y mostrar el dibujo que hace de sí mismo, así rápidamente con el papel. Muchos de ustedes deben ser muy buenos dibujantes porque son profes de primaria y los profes de primaria siempre saben dibujar súper bien, generalmente, ¿no? ¿Listo? Angélica, no te veo bien, no veo bien tu dibujo, pero sí, sí te ves ahí con pies y manos. Muchas gracias. Adrián, un poquito más cerca. Eso, muy bien. Norma, bien, súper. Bien, bien, bien. Excelente. Nina, levantaste la mano. Rocibel, eso. Muy bien. Nina, excelente. Muy bien. Cada vez mejoran los dibujos. Amanda, súper. Bien. Bueno, listo. Las mujeres fueron las que se aventaron más. No Ah, bueno, sí, Alberto. Acá estoy yo. Listo. Bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahí está. Dibuje una figura que le represente, es lo que acabamos de hacer, y sobre ella ubiquen algunos títulos de textos, puede ser título de un texto o un personaje importante de su vida. A mí se me viene un personaje importante de mi vida, Raskolnikov de Crimen y Castigo, me quedó marcada, me dejó marcada ese personaje en varios aspectos de mi vida. Bueno, personajes verbales, orales y escritos, eh, textos, ¿no? Orales y escritos, no sé, yo he visto varias películas, poemas de Baudelaire, los poemas de Mario Benedetti, en fin, canciones, las de Pink Floyd, por ejemplo, eh, bueno, historietas, poemas, bla, bla. Entonces, vayan trayendo todo ese contenido y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, a medida que yo les vaya indicando, ustedes van escribiendo ahí al lado de ese dibujo. Este fue el que nos compartieron las compañeras que hicieron la STDC. Muy bien, entonces dice, cerca de la cabeza, van a ubicar la cabeza de su representación, un personaje o texto que marcó o ha marcado su cognición, su intelecto. Entonces piensen en un personaje o en un texto que ha marcado su cognición o su intelecto. Cerca de los ojos, un texto, un personaje que le abrió un camino, que le dejó ver algo más allá de lo que otros veían. Cerca del corazón, un personaje o texto que le recuerda un amor o la sensación de amor, ¿no? No necesariamente el amor romántico, puede ser el amor universal.
Cerca de las piernas, un texto o personaje que le lleva lejos, lejos de la realidad cuando lo lee o lo escucha. Evocaciones, mundos alternos, fantasía. A mí se me vienen los libros de Isaac Asimov, ¿no? Cerca de los pies, un texto que lo aterriza, que lo sacude o que le da piso. ¿Listo? ¿Alguien que nos quiera compartir? Pueden también escribir en el chat. Entonces, en la cabeza, tal texto, en los ojos, tal, en el corazón, tal, en las piernas, tal, en los pies, tal. Pueden también compartirlo por el chat, escribiéndolo. Entonces, el texto que marcó mi intelecto, mi cabeza, es este. El texto que me abrió un camino, podría ser mis ojos, tal. Aquí dice Gustavo, el poder de la mente subconsciente. Wow, súper interesante. Muy bien. Los ojos, el alquimista. Bien, muy interesante. ¿Hay alguien que quiera abrir su micrófono y decirnos la lista rápidamente? Ojalá que no haya participado en la mañana, para que todos tengan posibilidad. Nina, dale. Buenos días, profe. Bueno, en mi Hola. cabeza personaje tengo a la Mujer Maravilla y la obra que enmarca para mí en la cabeza es La mujer y el machismo del escritor Roberto Garay Carrillo. Bien. Mis ojos son las obras de Gabriel García Márquez, más que todo es la muerte, Crónicas de una muerte anunciada. En mi corazón, Jorge Isaac con La María. Uh-huh. En mis piernas, Albert Camus con El extranjero. Y la frase que más de pronto va en mí es: la vida es la bendición más grande que Dios ha dado. ¿Es un Esto texto o es una frase? es una frase Ok, donde habla de que para mí la vida es la bendición más grande que tenemos. muy bien. Muchas gracias, Nina. Excelente. Qué bien. ¿Alguien más? Aquí en el chat también los han ido publicando algunos, muy bien. El corazón, la María, los ojos, los textos de Gardiazabal, muy bien. Las piernas, las aventuras de Tom Sawyer, los pies, la Biblia, de Adit Corazón, las canciones de Raúl Santi. En mi corazón también la María, cerca de los ojos el Principito, sí, coincido. Intelecto, Fernando Sabater, bien. Cabeza, las obras de Carlos Cuauhtémoc, ok. No, Carlos, para hacer voces masculinas y femeninas. Carlos Ríos, dale. Bueno, muy buenos días, profe Sonia. Hola. Bueno, en mi cabeza está Gabriel García Márquez. En mis ojos, más que un texto, un personaje que para mí ha sido muy importante en mi vida desde que conocí más de él, Dios. Uh-huh. En mi corazón, Jorge Isaac. En mis piernas, La hojarasca. Este texto me gustó muchísimo. Y en los pies, que fue un texto que me ayudó también mucho en mi formación. El coronel no tiene quien le escriba. Muy bien, súper. Gracias, Carlitos, excelente. Norma. Buenos días. Bueno, en mi cabeza, Crónica de una muerte anunciada. Y leí el texto y además hicimos cineforo en algún momento y
digamos que esas vivencias sí como que cambiaron muchas cosas y formas de pensar. Qué bien. También me marcó bastante el libro del perfume. Total. Impresionante ver los alcances de una obsesión, esas cosas terribles. En el corazón, la María. También los textos de Paulo Coelho, el tercer cielo, las canciones. En las piernas, algo que me llevó lejos de la realidad fue Frank Kafka, su libro El Castillo, también. Y pues los pies, lo que de pronto más me aterriza, y que también podría hacer algo en la cabeza en cuanto a mi intelecto, es la Biblia. Ok. Comparto lo que dice una compañera también por el chat allí. Muy bien. Cristian y Eda. Cris. No te escucho, o soy yo sola. No, Chicos, ok. Cris, habla. No. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Eda mientras miras ahí tu audio, ¿vale? Eda. Hola, Sonia, buenos días. Hola, bueno, querida. En mi cabeza, los 4 acuerdos. Mm. En mis ojos, el coronel no tiene quien le escriba. En el corazón, amor en los tiempos del cólera. En las piernas, la metamorfosis. Y en los pies, el mundo de Sofía. Muy bien, qué bien. Muy interesantes todos. Han leído bastante literatura estos tutores, me encanta. Cris, ¿ya? No, algo le pasa a tu equipo con el sonido. Bueno, ahí con calma míralo y si no, pues más tardecito nos compartes. Vamos a seguir con este tema. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta actividad de exploración, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que todos somos un texto, como lo dice la actividad de exploración. Nuestra subjetividad personal se forma en gran parte por el tejido de estos personajes y de estos textos que ustedes han expresado. Por eso es tan importante la vivencia literaria para todos. La literatura no es una experiencia que tenemos quienes nos hemos sentido atraídos hacia la literatura naturalmente, digamos, o que nuestra vida nos ha llevado ahí a formarnos en literatura, sino que es nuestra propia construcción de la subjetividad. Y está muy dada por esos personajes, por esos textos que nos han llegado toda la vida. Si yo me atrevo a pensar por qué yo quise estudiar o qué me hizo ir a mí a la universidad fue que yo quería estudiar literatura, pero yo ¿por qué llegué a estudiar literatura? Porque yo tenía una experiencia subjetiva con la literatura que habían facilitado mucho en mi casa, en mi casa en primer lugar, y luego mis profesores en el colegio, yo recuerdo que sabían de libros, hablaban de libros con apasionamiento, con los personajes. La experiencia literaria era muy estética, muy agradable para mí. Y eso me permitió tener un gusto por la literatura y luego pues sentir que quería estudiar literatura, pero no tenemos que irnos hasta allá. La experiencia del lector literario tiene que ser una experiencia accesible para todos. Esto es muy importante y también porque las lecturas de la infancia son definitivas, como ustedes mismos lo han dicho, y es muy importante en este sentido el manejo que los adultos les damos, porque los adultos somos esa mediación para que el niño pueda acercarse a la literatura. Y también necesitamos darles herramientas para ese acercamiento a la literatura. Y por eso esta STS, ¿de acuerdo? Entonces, muy importantes estos elementos
y tener en cuenta esta cita. Yo diría que antes de decir que ojalá que los niños y los jóvenes, ojalá los maestros y todos los adultos, ojalá que los niños y jóvenes que nos esperan en las clases comprendan, si nosotros les ayudamos, la idea de que cada uno es un texto que resume todos los textos que han sido significativos en su vida, de la cabeza a los pies, conformados ojalá por decenas de textos, fragmentos, versos, canciones que a lo largo de la vida nos han permitido dar voz a lo que somos, a lo que pensamos. No importa de dónde vengan esos textos, si son de la alta cultura o de la cultura popular, ¿no? La cultura popular nos dice mucho de quiénes somos, pero no podemos dejar a los niños solo en manos de la cultura popular. Necesitamos que nuestros estudiantes se vayan identificando con la cultura del mundo, con las expresiones más altas de la cultura, con cada vez con más posibilidades de comprender el mundo en su diversidad. Esto muy importante. Bueno. Los felicito. Muchas participaciones en el chat. Por favor, lean a sus compañeros. No alcanzamos a leer todo lo que han escrito, pero nombran textos muy importantes, interesantes, personajes, diversidad. Eso está muy, muy bien. Porque si nos llenamos de esa diversidad, pues también tenemos posibilidades para el acercamiento a los estudiantes. Vamos a hacer una estructuración. Entonces, bueno, primer tema de nuestra estructuración, lo que es la competencia literaria y el lector literario. Entonces, muy importante el discurso literario, es decir, cómo está manejado el lenguaje en la literatura, el tipo de lenguaje que nos presenta la literatura, nos exige como lectores un tipo de competencias muy particulares, porque la literatura también tiene un lenguaje muy particular, ¿de acuerdo? Y es importante que el lector pueda hacer una interpretación de ese lenguaje particular. Entonces, aquí hay una cita de Cerillo que van a ver ustedes en la bibliografía que dice: todo acercamiento al texto literario debe tener en cuenta que la literatura es un acto de comunicación de características especiales, no es tan directo el sentido como nos pasaba en el taller cuando leíamos la noticia. Cuando leemos una noticia, una casa es una casa, mientras que si estamos en literatura, una casa puede hacer referencia, por ejemplo, al mundo interior de una persona. Y así yo necesito poder hacer otro tipo de relaciones entre el objeto y su significado, para decirlo de manera sencilla. Además, la obra literaria es producto de la cultura y un contexto cuyo significado hay que interpretar. Cuando nosotros leemos a Gabriel García Márquez, definitivamente Gabriel García Márquez es el mejor ejemplo de que la literatura nos muestra un mundo posible, pero es un mundo posible que también tiene un asidero en el mundo real. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que ese mundo real, al escritor transformarlo en un mundo posible, le adiciona unos elementos recursivos, estéticos, que lo hacen especial, que lo hacen diferente. Y entonces yo entro en una relación distinta con ese lenguaje, porque voy decodificando no solamente la palabra escrita como tal, sino los múltiples sentidos que vienen con esas palabras. Entonces, me exige una participación activa en la comprensión de ese texto, ¿cierto? Y esa participación activa se va logrando a través de una competencia literaria, que es poder entresacar esos diferentes sentidos, esas connotaciones. Eso va más allá de la simple codificación. Nos preocupa mucho que el papel de la escuela y que la primaria se dedique solo a la decodificación. Entonces, cuando decimos que los niños no leen
¿qué estamos diciendo? Todavía no saben decodificar. Y entonces, ¿cuánto tiempo los vamos a dejar aprendiendo a decodificar para que luego podamos acompañarlos a la significación? Recuerden siempre que primero pasamos por la decodificación, es decir, podemos leer el código, la M, la A, suena ma, eso es la simple codificación. Pero si me quedo solamente en ese nivel, pues no puedo llegar al nivel de la oración, el párrafo, el texto como tal. Entonces, muy importante superar ese primer nivel de la decodificación para que pueda llegar la significación, pueda llegar el momento en que el sujeto se relacione con el texto y con su sentido o sus posibilidades de sentido. Entonces, competencia literaria es un conjunto de conocimientos que se activan, si no quedan dormidos, ante los estímulos textuales, de modo que intervienen en la actividad cognitiva de identificar componentes, reconocer valores y funciones del texto literario. Entre los componentes de la competencia literaria se destacan, y vayan viendo ustedes acá en estos componentes que vamos a ver, cómo podemos dejar a los niños en un solo componente. Saberes lingüísticos para decodificar los textos, los nombres de la letra, los sonidos de la letra, las sílabas, la palabra, la frase, el párrafo. Conocimiento del lenguaje literario, género, recursos poéticos. Me mata cuando veo en los libros de lenguaje que el profe lo resuelve este tema del conocimiento del lenguaje literario con presentar el poema. El poema es 2 puntos. La fábula es 2 puntos. Trae una fábula para la próxima. Y así nos quedamos. Entonces, ojo al acompañar la planeación del profesor. Si eso es lo que el profesor está haciendo, simplemente, este es el tipo de género literario, el recurso poético, pongo 2 puntos, pongo el concepto, pongo un ejemplo, trae un ejemplo, estamos muy, muy atrás de lo que es la competencia literaria. Vamos a ir viendo entonces de qué se trata. De saberes intertextuales que permiten identificar las alusiones a otros textos, otros géneros, otros autores. Es decir, no solamente entro en lo que es el género y en los recursos del género, sino que necesito relacionar ese género con otros géneros. Por ejemplo, haber visto a Marco esta mañana en su lectura, en su voz, en el contraste y en lo que él tuvo que experimentar para leer una noticia sobre un tema, pero luego sobre ese mismo tema, un poema y una construcción, es muy significativo porque se hace el contraste, ¿cierto? Estoy contrastando los textos. Igual, asimismo, necesito poder integrar, interrelacionar unos textos con otros, que fue lo que vimos cuando Ángel de Omar nos mostraba su experiencia de intertextualidad. O sea, escuchando hablar de unos textos, a él se le despiertan otros que tienen relación. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para que ustedes estén atentos de acompañar en la planeación a los profes. ¿Qué es el lector literario? Formar lectores literarios implica establecer las bases para interpretar y analizar. Lectores con capacidad también de valorar y enjuiciar una obra literaria. Entonces, sobre la obra como obra literaria. A muchas personas les pasa, y es una mala formación en el área del lenguaje, tengo que decirlo, que un texto les despierta una experiencia, pero a veces es importante preguntarnos si lo que realmente quiere hacer o lo que realmente se despierta en mí es mi deseo de hablar, mi deseo de compartir algo, y se me nubla, se me escapa la relación entre ese texto con otro texto. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante cuáles son las marcas de relación entre esos textos.
una valoración real del texto como tal. Por ejemplo, a los que les gusta la poesía, podrían, ese poema que leímos esta mañana, podrían hacer observaciones sobre ese poema como poema y decir, no, yo he escrito poemas, yo tal vez haría un poema con una rima, con unas características distintas, ¿ven? Entonces, no solamente recibo la obra como está y la trago entero, por decirlo de alguna manera, sino que puedo tener una postura frente a la obra como obra literaria. Para lo cual es imprescindible que los profesores intervengan, preparando y estimulando la disposición de los estudiantes para que se sientan atraídos por la lectura literaria. Porque si a mí me presentan los géneros, los textos, con la clave de, digo el concepto, doy unos ejemplos para la próxima clase, trae un texto, eso se vuelve aburrido. Todo lo que se repite, que no se reflexiona, que no es objeto de creatividad, pues se vuelve aburrido y deja de tener sentido, ¿no? Entonces, ojo con esas planeaciones de los profes con el acercamiento a la literatura. Bueno, esta diapositiva es muy, muy sencilla, porque nos muestra que tanto en los estándares básicos de competencia como en los lineamientos curriculares tenemos estas citas que son las mismas que yo les presenté en el taller de la mañana, más temprano, de lo que es la competencia literaria y la competencia poética, porque entonces no estamos solamente desde el lado de la lectura, sino también desde el lado de la escritura. No solamente desde el lado del acercamiento a la obra literaria, sino desde la producción de la obra literaria. Esto es muy importante, que siempre le digamos a los niños, ¿y tú cómo lo dirías? Y hacer intentos, porque si ellos dicen, no, pero es que hacer un trabalenguas es súper difícil, bueno, toma un trabalenguas, imita ese trabalenguas, hazle unos cambios, haz tu propio trabalenguas, por decir algo, o tu propio poema, como partir de un modelo, variarlo para ir ganando seguridad, confianza y luego poder hacer su propia producción. Los que escriben aquí, que son varios, sé que podrán firmar y decir la frase de, no es fácil, no sale a la primera, son varios intentos para producir un texto literario y definitivamente uno es más para ciertos tipos de textos que para otros. Eso también es muy importante. No todos tenemos habilidad para escribir el mismo tipo de textos. Nos presenta aquí en esta diapositiva, me parece muy importante, dos autoras que hacen referencia a una investigación de las concepciones sobre las que han primado la didáctica de la literatura en Colombia, Martínez y Murillo. Esta bibliografía que les he presentado aquí está toda en el desarrollo de la STS, en la bibliografía que viene con la STS. Entonces, ¿cuáles han sido? Bueno, la didáctica de la literatura desde una dimensión estética y lúdica. Varios de ustedes han aludido a esa dimensión estética y lúdica, muy importante, la literatura en su dimensión de gusto por lo estético del lenguaje, lúdico, de relación subjetiva con la literatura sin más. También desde el estudio literario, que como les decía, esta ya es un poco más adulta, más de decisión, pero que encierra también como una capacidad de poder como extrapolar de la literatura lo que de ella como se vuelve como referente para el estudio de la misma literatura. La literatura como proceso de lectura y escritura, que la hemos trabajado bastante en el PTA, que a través de la colección Semilla, todo lo que es animación a la lectura, comprensión de lectura, el proceso de lectura y escritura es muy importante, ¿cierto? Y siempre la literatura lo puede apoyar, pero la experiencia estética y lúdica no la podemos dejar de lado. Y la literatura desde los géneros literarios, que esta también se vuelve muy pesada, sobre todo en la secundaria, cuando la clase de lenguaje se vuelve muy sobre el género.
y el género por el género, y de pronto los otros elementos también se escapan. Entonces, nos gustó mucho esta cita de Suárez que dice, en algunos escenarios escolares, ya prácticamente una crítica a la escuela, a lo que podemos hacer los maestros, pero existen prácticas ceñidas a unos métodos de enseñanza y a unos dispositivos de evaluación que sacrifican la esteticidad. Me puedo quedar más en la ortografía, en elementos más gramaticales, por ejemplo, sintácticos, que en lo propiamente semántico, en el sentido, en lo pragmático del texto, ¿cierto? Y en su propia estética. Sacrifican entonces la esteticidad, el placer y la persuasión experiencial que emanan del encuentro con los textos literarios. Muy importante que se pueda más bien promover la experiencia con el texto literario. Bajo este panorama, resultan recurrentes didácticas literarias centradas en el manejo instrumentalista del texto, que es un poco el que hacemos con la lectura y la escritura como proceso, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Es decir, que hace énfasis en la evaluación de la comprensión literal de los signos lingüísticos y en el conocimiento moralizante que enseña la obra, ¿no? Que creo que es lo que más le gusta a los profes y más fácil de hacer es como cuentos y fábulas y busca la moraleja y la moraleja y la moraleja, pero pues que no digo que no sea importante, que no sea necesario, pero es importante que no sea lo único que suceda en el aula, porque entonces queda muy ceñida la literatura a su relación, digamos, de apoyo a los procesos de lectura y escritura. Este otro elemento de la estructuración que me parece muy importante es el intertexto lector. Aquí ellas toman este autor, también están las referencias bibliográficas, Rifaterre, citado por Mendoza, hace de este concepto entonces muy posible para la escuela, me parece a mí. El intertexto lector se entiende a partir de la definición que Rifaterre hace del concepto intertexto, definido como la percepción por parte del lector, este me parece bellísimo, de las relaciones entre una obra y otras que han precedido o seguido. Entonces, es muy importante ese ejercicio de acompañar, de estimular la percepción que se establece en el lector cuando lee un texto y ese texto le evoca otro texto. Como esa suerte de red de sentidos que el lector va teniendo. Esto es muy importante para el desarrollo cognitivo de un niño. Y esto se apoya mucho en el área del lenguaje y en la literatura, ¿no? Como yo voy leyendo los textos y entonces esos me hacen referencia a otros. Tenemos un ejemplo muy significativo. Y este esquema de Mendoza, un poco, vamos antes del ejemplo, como todo lo que aparece en el lector, ¿cierto? Su conocimiento enciclopédico, cultural, su saber lingüístico, sus habilidades lingüísticas, discursivas, la competencia lectora literaria que va apareciendo en él, es también la lectura como una actividad cognitiva y la propia experiencia del lector que se van sumando y que aparecen en la actividad del intertexto, ¿cierto? Entonces, así se amplía mucho la experiencia lectora, ¿no? Cuando el intertexto me permite como articular todos mis conocimientos enciclopédicos, lingüísticos, literarios, mis conocimientos de obras, las lecturas, bueno, muy interesante acá. Y tenemos un ejemplo de un cuento de Augusto Monterroso, cuentos, fábulas y lo demás, es Silencio. Alguien que lo quiera leer. La cucaracha soñadora. ¿Quién quiere, por favor? Que tenga experiencia en lectura linda.
Sonia, yo. Mónica, dale. La cucaracha soñadora. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa que soñaba que era una cucaracha. Bueno, Mónica, ¿sabes a qué se refiere estas tres palabras o nombres? Gregorio Samsa, Franz Kafka, Gregorios y la cucaracha. ¿Qué red de sentido? ¿A dónde te lleva? ¿Sabes? No, o sea, no, lo siento como un juego de palabras. La metamorfosis. Tiene que ver La metamorfosis. La metamorfosis, profe. Bien. Hernán, me alegra que muchos sepan. Le va la mano al juicioso, le va la palabra al juicioso que levantó la mano. Dale. Como lo señalaron varios compañeros, Muy bajito se te escucha o soy yo. Está bajito. La metamorfosis de Franz Kafka. Una obra, pues diríamos, cumbre, muy reconocida. Y pues ahí el escritor está haciendo, como lo vemos, un juego de palabras relacionando lo que sucede en la obra, que es el sueño y todo el tema que señala aquí el autor de la metamorfosis, y lo trae allí, diríamos que le da como una vuelta y nos hace como uno encuentra allí, diríamos, como un laberinto de palabras entre esos sueños. Entonces hay una evocación, por supuesto, al leer este texto con la metamorfosis por quienes lo hayamos leído. Quien no lo haya leído, pues entonces va a hacer otra relación. Pero entonces se da eso que la profe está señalando, que la literatura busca entremezclar esos mundos de libros que se han leído con otros. Cuando la profe hablaba hace un momento, me tomo otro minutico, de un libro con otro, por ejemplo, quienes hemos leído parte del Corán, cuando uno lee el Corán, encuentra que hay una relación directa con algunas historias del Pentateuco, de la Torá, porque hay una relación entre las historias y unas similitudes. Algo así pasa aquí con este texto. Bueno, muy bien. Gracias, Hernán. Nolva. Sí, también tiene que ver con la metamorfosis, como lo mencionaban, pero lo ¿Qué es la metamorfosis para los que no han tenido relación con el texto? Es un texto, nombre de un libro. ¿Quién lo escribió? Franz Kafka. ¿Y quién es Gregorio Samsa ahí en la metamorfosis? Es el personaje principal que se convierte, está en el escarabajo, en el cucarrón, patas arriba, y cómo hace uno para pensar en eso, a qué horas, cómo va a dar la vuelta, bueno, quién le va a ayudar. Pero pues la sorpresa para mí es que metieron la cucaracha, ¿sí? Entonces yo decía, hubiese nombrado el cucarrón, ¿sí? Pero pues es llamativo, y lo que hace referencia es a cómo el autor, el personaje, la misma historia, y pues un adicional más en este texto, pues que es la cucaracha, ¿no? Entonces eso es como le agrada a uno como lector cada uno de estos elementos que tiene los diferentes textos y cómo uno los puede disfrutar. Muy bien, muchas gracias, Nolva. Y aquí algunas compañeras están llamando la atención que este libro inspiró a García Márquez, ¿sí? A escribir otros libros. Entonces, miren cómo se va haciendo ese tejido de relaciones, de textos, de personajes. Puede haber un juego, entonces ya con la cucaracha soñadora, en fin. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, se identifican copresencias de un texto en otro. La clave intertextual es la obra de Kafka, La Metamorfosis. Muy bien. Ahora vamos a ir a la práctica. Entonces, aquí en la práctica, ahora me embobé y no pude pasar a la siguiente. Vamos a hacer la práctica desde una aproximación didáctica.
Decir, aquí viene el quiz de cómo podríamos ayudarles a nuestros profes a hacer un acercamiento a la literatura de sus estudiantes en clase, en una planeación. Entonces, hay unos momentos, ¿cierto? Antes de la experiencia literaria. Motivar, formular hipótesis, ¿cierto? Antes de leer como tal. Estrategias como juguemos en el bosque o la portada correcta, el camino de entrada, que nos van a permitir entrar a esa obra. En este caso, estamos imaginando que vamos a ayudar a nuestros estudiantes a entrar a la obra que ya leímos todos, que espero que la hayamos leído todos, que es El oso que no lo era. Segundo paso, durante la exploración. Entonces, extrapolación con la música y la realidad, creación de expectativa, lectura de imagen, secuencias visuales, intertextos, verificación de hipótesis iniciales. Para yo poder hacer cualquiera de estas de la segunda parte, es decir, durante, pues tengo que haber leído la obra primero y haberme imaginado cuáles de estas pueden ser. Eso es muy importante. O sea, el profe tiene que primero leer la obra antes de hacer esa aproximación didáctica, antes de construirla. El profe tiene que leer la obra en clave de ¿y yo qué puedo hacer cuando esté con mis estudiantes? ¿Sí? Una primera lectura podría ser su propia lectura subjetiva de la obra, pero luego tiene que volver y hacer otra lectura de la obra en clave de, bueno, ¿y cómo hago aquí esta motivación? ¿Cuál hipótesis podríamos presentar? Si alguna de estas estrategias es la que me sirve. ¿Por qué habrá puesto juguemos en el bosque, por ejemplo, acá con un acercamiento al oso que no lo era? ¿Quién me dice? O con el camino de entrada. ¿Por qué podría ser el antes algo como juguemos en el bosque o el camino de entrada? Yo, profe, no he alzado la mano. Ángela, dale. Profe, pues el del juguemos en el bosque por el lugar donde vive el oso. O la entrada, la portada correcta, porque pues como es una incertidumbre si soy oso o soy hombre, entonces sería como esa imaginación que ellos le dieran a su incertidumbre para poder representar el libro. Sí, y además porque hay un elemento importante durante la narración que es la cueva del oso, ¿no? La cueva donde el oso va a hibernar también. Ajá, sí, señora. Y luego pues, regresa allá también, ¿no? Sí, bueno. Muy bien, extrapolación con la música y la realidad, creación de expectativas, lectura de imagen, secuencias visuales. Yo, por ejemplo, siempre hago primero la lectura de imagen. Cuando estoy animando un texto literario o yo misma, siempre hago la lectura de imagen primero. Hago un ejercicio ahí con la lectura de imagen. Me parece que los libros álbum, siempre la lectura de imagen es muy importante. También el análisis de secuencias visuales, si las hay, la expectativa, paro y digo, ¿qué irá a pasar ahora? Y no, bueno, todo eso ayuda mucho a esa experiencia, porque lo que estoy haciendo es motivar, animar a mi lector literario a que entre en la experiencia literaria. Entonces, mi lector literario son mis estudiantes. Pues ayer mi invitada aquí a la lectura que tuve. ¿Quién fue que levantó la mano? ¿Wilmer? Sí, señora. Dale. Profe, es que iba a decir que con relación a lo del antes, esa formulación de hipótesis se puede conectar muy chévere o se conecta muy chévere con creación de expectativas. A mí me gusta más creación de expectativas. ¿Qué pasará así? Entonces eso ayuda para que el docente lleve al niño después a la producción. Sí. Incluso antes de terminar la lectura. Bien, pero te voy a hacer una precisión, ¿vale?
¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis y una expectativa? La hipótesis es comprobable. Bueno, la expectativa es más de corte subjetivo, es decir, si yo te digo, Wilmer, ¿cuál es tu expectativa con este taller? Tú me vas a decir, yo de este taller espero, profe, aprender cómo acompañar a mis tutores, en mis docentes en esto, ¿sí? Pero si formulamos una hipótesis, ya no estamos en una relación subjetiva tuya con el taller, sino estamos pensando en el taller como tal. En ese sentido, la hipótesis tiene que ver con la misma historia, con el mismo texto. Por ejemplo, ayer, ¿qué hipótesis podría haber cuando tuvimos la primera imagen del oso que no lo era? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ay, ¿será que esto tiene que ver con un oso y un oso que está viendo caer hojas y que va a ir a una cueva y qué le irá a pasar si se mete a la cueva? La hipótesis la resuelvo a medida que voy leyendo. La expectativa tiene un poco más como que al final, ¿qué espero que haya pasado conmigo, con el texto, que haya hecho el texto conmigo? ¿Ves? Creo que hay una diferencia sutil, pero la hay. Bueno. Profe Sonia, qué pena con Gustavo. Sí, pero pena no, querido, porque todos están levantando la mano. Así que... Sí, es que ya la había levantado, pero no sé si de pronto no lo alcanza a ver allá. Sí. Profe, con respecto a lo que estamos hablando, en este primer paso, pues yo lo entiendo como el antes de hacer la lectura, ¿cierto? Sí, tal cual. Entonces, si digamos hacemos alguna dinámica que tiene que ver con la lectura que vamos a trabajar, pero los estudiantes no saben todavía ni cómo se llama, las hipótesis que deben salir, considero yo que deben de estar relacionadas es con descubrir pues qué tipo de lectura o qué lectura es la que se va a hacer. Entonces de pronto lo que decía el profe anteriormente no calaría ahí con las expectativas, porque tendría uno que ya haber leído parte del texto para poder decir qué va a pasar después de lo que yo acabo de leer. Bueno, ustedes van tomando nota y van mirando los matices, ¿cierto? Porque en esto es importante que uno poco a poco va, sí, expectativa, hipótesis, hay unos con los que se puede una cosa, otros con otra, porque todos los textos no son iguales, entonces eso es muy importante, esto que está pasando acá, para mí, para ayudarles a ustedes a comprender no hay ninguna receta fija de cómo acompañar una obra literaria. Es la misma obra literaria la que me va dando las posibilidades. Por eso es importante primero leer la obra, eso se lo tienen que ayudar a hacer a los profes, leer la obra y buscar la experiencia propia de cada uno con la obra. Y luego sí, la experiencia, digamos, las posibilidades didácticas que la obra me da. Entonces luego me devuelvo a la obra y digo, lo que estás diciendo un poco tú. Por ejemplo, ayer hicimos con Isabel hipótesis sobre el título, de que hablara un cuento que dice el oso que no lo era. ¿Cómo así? Ella me dijo, ¿cómo así que el oso que no lo era? Porque ya, pues para ella es como que si es un oso, pues es un oso. Bueno, muy bien. Vamos a seguir y ya le doy la palabra a Sandra Milena. Después viene un diálogo socrático, eso lo vimos en el ciclo de apertura, pero lo vamos a retomar acá. Digamos que son herramientas que se sugieren, ¿no? Pero si ustedes les ayudan a los profes a comprender cómo puede ser un diálogo socrático, de golpe ellos lo pueden hacer, o en otro momento escribir una carta al personaje, o en otro momento ver el video del cuento, o sea, después de la lectura lo que puede suceder. Sandra Milena. Hola, buenos días para todos nuevamente. Pues sí, lo único que quería... Ay, perdón, Sandra. Vuelve a activar tu audio, que yo moví aquí el cursor sin darme cuenta y te cerré. Discúlpame. Sí, señora, tranquila. Otra vez, querida. Son gajes del oficio. Sí. La tecnología. Sí, lo único que quería aportar allí es recomendaciones como para enriquecer lo que aparece allí. Justo las recomendaciones del antes, durante y después de la lectura que nos hace Isabel Solé. Nos da una serie de recomendaciones bastante interesantes, ricas, fáciles de aplicar
fáciles de encontrar, que permiten que el maestro que no es disciplinar del área, tanto el tutor como que no es disciplinar del área, pueda encontrar las recomendaciones fáciles que se le puede entregar al maestro y de pronto enriquecer la diapositiva. ¿Qué texto, Isabel Solé, tienes ahí? No, no tengo ninguno a la mano, solo es información. Ok, porque miren, chicos, pues indudablemente las compañeras que realizaron esta STS, pues escogieron unos autores, ¿cierto? Y bueno, es súper respetable cuáles autores toman ellas. Pero como nos está indicando Sandra, pues hay otros autores que ofrecen otras posibilidades, entonces también muy importante que ustedes puedan como hacerse ese vademecum, no sé, esa caja de herramientas de otras posibilidades. Pueden buscar textos de Isabel Solé, por eso te preguntaba si tienes alguno en particular, porque yo no conozco de aproximación didáctica a la literatura, tal vez un poco más de comprensión de lectura. ¿Dijiste algo, querida? Me fue. Sí, lo estoy buscando aquí en mi... Eso, súper. Y con eso, si lo encuentras, puedes en algún momento compartirnoslo por el chat y lo mismo todos. Eso me parece súper. Aquí Jorge les acaba de volver a poner la asistencia, porfa, para que los que no la han firmado, porfa, la firmen. Vamos a seguir adelante. Vamos a hacer la transferencia. Entonces, miren que aquí en la transferencia podemos, antes de ir a la transferencia, más bien, vamos a hacer otra cosa que yo tenía pensada acá. Voy a poner en pausa la presentación un momento, ¿vale? Entonces, quedan ustedes ahí en la aproximación didáctica, ¿sí? Y yo voy a... ¿Qué están viendo en la pantalla? La diapositiva de aproximación didáctica. Eso, gracias, Carlitos. ¿Ahora qué están viendo? El oso que no era. Bien. Entonces, aquí tenemos el texto del oso que no lo era. Este es el texto como tal. En el anexo 6, este es el anexo 8, ustedes van a encontrar todo ese material en la carpeta de la STS. Entonces, acá en el anexo 6 que hizo nuestra compañera del programa, entonces hizo un acercamiento didáctico a esto. Me parece muy importante que ustedes lo estudien con detalle con los profes, ¿de acuerdo? Por eso lo voy a presentar. Viene como apoyo a la sesión de trabajos y toda la formación del lector literario, ¿cierto? Esto lo diseñaron las compañeras que diseñaron. ¿Ahí ustedes alcanzan a leer bien o les subo un poquito el...? Se observa perfectamente, profe. Eso. Está bien, profe, y se observa bien. Eso, perfecto. Entonces, miren, importante que ustedes estudienlo con los profes. O sea, pueden hacer una CDA, ¿sí? Invitar a los profes exclusivamente, o sea, hacen la STS, hasta donde vamos, les presentan, eso puede ser en una sesión, presentar todos los elementos de la estructuración con tranquilidad, explicaditos. Para esto, en el protocolo de la STS viene toda una introducción muy interesante, vienen los textos, va a quedar grabado este video, bueno. Entonces, luego, pueden proponerles a los profes que lean el texto, charlar con ellos sobre el texto, así como hicimos hoy, y luego dicen, bueno, vamos a vivir una aproximación didáctica a ese texto. ¿Cómo sería? ¿De acuerdo? Para que vivan con los profes todos los pasos. Y asimismo que ellos vayan entrando en esa misma dinámica para hacerlo con los estudiantes. Entonces, le dejo el texto al estudiante y luego lo hago. Si quieren, propónganle hacer con el oso que no lo era, cuando el niño ya decodifica, ¿sí? Porque si están muy pequeñitos, tal vez mejor con un libro álbum que tenga pocas palabras. Este texto del oso, yo siento que está mejor como para un niño que ya sabe decodificar,
a partir de, no sé, 8 años. Bueno, ayer con Isabel me fue perfecto, que tiene 9. Entonces, leemos la introducción, el oso que no lo era relata la historia de un oso, que al final se entra a hibernar. Mira aquí, Alberto, que aquí sí ya está bien el término, en su cueva sin saber, La historia permite realizar reflexiones frente, y entonces hay todas las posibilidades para que ustedes vean cómo se diseña, ojo, para los que van a hacer experiencias significativas, y es si el profe está animado a hacer, miren, este modelo puede servir. Su autor, Franz Kafka, fue un ilustrador, Así pues, la presente guía proporcionará, algunas ideas a explorar con los pequeños, el oso que no lo era, de una manera estética, placentera, siguiendo momentos antes, durante y después. ¿De acuerdo? O sea, aquí viene todo. Esto me parece importante que lo lean con los profes. Antes de la lectura. Entonces, etapas y las actividades durante y después son un abanico de posibilidades, ¿cierto? Se pueden seleccionar otras, como nos decía la compañera, y otros autores que presentan otras posibilidades, no tienen que ser estas, pero estas son unas ideas. Algunas actividades sugeridas para este momento son, miren, inclusive puede ser que los profes, unos utilicen unas, otros utilicen otras, ¿cierto? Para ver cómo funcionan, cómo lo diseñan, se intercambian este tipo de actividades. Motivar con la naturaleza, invitarlos a formular hipótesis, juguemos en el bosque, que es lo que estamos hablando, estas dinámicas, la portada correcta, formule la pregunta, ¿recuerdan cómo se llama el libro que vamos a leer? Escuche sus respuestas y pídales que elijan una de las siguientes portadas. Mire, por ejemplo, un ejercicio. Entonces, ¿cuáles serían las portadas? ¿Cuál es la portada correcta de ese libro que van a encontrar en ese libro? El camino de entrada. Durante la lectura, algunas actividades sugeridas durante la lectura son lea en voz alta, la extrapolación con las estaciones y con la música. Importante esto de las estaciones para los niños de aquí. Yo no sé qué tanto en Colombia los niños tengan claro las estaciones, porque Colombia no tiene estaciones. Uno podría decirles, aprovechar ahí, decirles, por ejemplo, la diferencia, porque Colombia no tiene estaciones. Hay gente adulta que no sabe cuál es la razón por la cual no hay estaciones en este país. Bueno. La música, bueno, tiene que ver con Antonio Vivaldi, las 4 estaciones. Pueden ponerles la canción de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Cree expectativas, bueno. Y aquí viene la lectura por páginas, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, lo hice con Isabel ayer. Busquemos qué es arrasar, busquemos qué es apisonar. Y ella me dijo, pues de piso. Entonces, bueno, vamos. Y ya pues acá yo no me pongo a buscar un diccionario de papel, sino vamos al Google y ella me ve, que yo pongo la palabra en Google y ahí me sale. Esas cositas son muy importantes para el acercamiento a la experiencia de la lectura. La lectura de imágenes, conversar sobre las actitudes de un personaje. Con Isabel yo contaba, bueno, y ahora hay un teléfono. Ella dijo, cuando primero había una secretaria, luego ella dijo, ay, ahora hay 2 secretarias. Y por ahí empezamos, 2 secretarias, 2 teléfonos, 2 papeleras. Eso tiene un sentido, es un juego que se puede establecer. Las secuencias visuales, extrapolaciones con la realidad. Bueno, mira. Acá, por ejemplo, nos detuvimos. Mira cómo está parado. Ella me dijo, están muy buenos los dibujos. Yo le decía, mira cómo hacen jarritas. Y ella imitaba las jarritas. Actitudes entre congéneres, intertexto con el cine. Entonces está acá Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Bueno.
la verificación de las hipótesis, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que esperabas? Yo le dije, ¿qué esperabas que pasara? Y ya se quedó como, ay, quiero más, quiero más. Bueno, después de la lectura, entonces viene el diálogo socrático, aquí les explica un poco, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta en el diálogo socrático? Los tipos de preguntas que puede haber en el diálogo socrático, ¿cierto? Entonces, preguntas aclaratorias conceptuales, o puede haber preguntas para comprobar conjeturas o supuestos, o preguntas que exploran razones, pues el profe escoger una, y bueno, yo voy a hacer una con esta pregunta. Preguntas sobre punto de vista y perspectivas, preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias, preguntas sobre preguntas, escribirle la carta al personaje, ¿no? De golpe en este sí como que le diría uno al oso. Bueno, contrastar el cuento con el video, acá está el video. Realizar un booktube, bueno, eso ya son un poco más especializadas, pero podrían ser un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante hacer como este estudio de las posibilidades con este texto, y que los profes a partir de esto puedan utilizar el texto y crear unas posibilidades construidas por ellos, tomando acá algunos elementos o si tienen otros autores. Bueno. ¿Qué les parece? Muy bueno. Fabuloso. Bien, muy bien. Y para, esta es la parte de la práctica, y para la transferencia, este anexo 7 me parece muy importante, y es que ustedes puedan hacer, ¿están viendo el anexo 7, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Vale. Sí, profe. Sugerencias para articular la STS con el material entre textos. Pues una es la que vimos, el anexo 5 del taller, que es todos los textos literarios que podemos encontrar en el material. Y también aquí, miren, identificar acciones que activen el intertexto lector para reconocer, por ejemplo, qué otras referencias literarias conoce el estudiante. Entonces, acá, estos son otro tipo de sugerencias didácticas. Crear espacios que inviten al disfrute del texto literario sin otra intención que el intercambio de ideas sobre lo leído. Esto me parece que debe ser continuo, continuo, continuo. Ahora escribe tu poema, por ejemplo. Una vez que lo hayas escrito, intercambia. Se quita los zapatos otra vez y no le voy a dar más premios. Ups. Una vez que lo hayas escrito, intercámbialo con tu pareja de silla, revisen a partir del siguiente tabla. Escribí un título, como una rejilla para ver algunos aspectos. Esto siempre ayuda mucho. Otra opción, posterior a la lectura del texto literario, el docente puede indagar acerca de las aproximaciones que desde su postura y conocimiento del mundo puede hacer el estudiante. Para ello es indispensable pensar en preguntas detonantes u orientadoras entre textos grado quinto. Analiza el conflicto entre el abuelo y el sacerdote, aquí en este, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre la actitud del abuelo? El otro día con Isabel en La liebre y la tortuga, estábamos leyendo La liebre y la tortuga, y le dije, bueno, y al final, ¿tú qué? ¿Cuál serías? ¿Cuál crees que serías, la liebre o la tortuga? Y de ahí me dijo, no, pues yo sería la tortuga. Señala 3 razones importantes por las que tú crees que Heidi debería ir a la escuela. Esta me encanta. Pero pues no tiene que ser eso, o sea, pues es una conversación. La pregunta, ¿y por qué Heidi debería ir a la escuela? Y ya, es que a veces cuando esto se normaliza deja de ser goce. Hola, hola, soy Rosa Camaño, cada viernes. ¿Qué ocurriría en tu cuento? Por ejemplo, esta en el oso me parece muy chévere, porque el oso genera como
lo que vi es que genera como así, pobre oso, todos le dicen que es un hombre con barba, no sé qué, envuelto en un traje de piel, en fin. Entonces miren, queridos, que aquí tenemos bastantes posibilidades, ¿cierto? Es muy importante que ustedes estos anexos los miren con los profes, ¿de acuerdo? Que los puedan analizar y que a partir de allí salgan nuevas posibilidades. Y como nos decía la compañera ahorita, pues podemos hacer una lista de posibilidades, no tiene que ser necesariamente las nuestras de acá de la STS. Discusión literaria, tertulia literaria, continuidad del texto de lo que aconteció con alguno de los personajes, diario personal de mis lecturas. Estas son distintas posibilidades. CAMS se refiere a Ana Camps, vamos a trabajar bastante Ana Camps y vamos a trabajar bastante Daniel Casani en la STS ciclo 2. En esas las estoy diseñando yo con un grupo de compañeros. Van a ser sobre la escritura. Entonces, muy importante que ustedes puedan hacer estos análisis de estas opciones didácticas para acompañar a los docentes a que puedan planear. Siempre eso es lo más importante, que ellos puedan vivir la STS y que la STS les permita planear. Merlin escribió aquí en el chat, porfa, para que todos miren, enviado por Sandra Herrera, estrategias de lectura de Isabel Solé. Entonces, ahí lo pueden descargar. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, señora. Eso, descárguenlo. También diligenciaron asistencia, no olviden ese detalle, eso nos sirve a Jorge y a mí para saber quiénes pudieron estar, quiénes no. ¿De acuerdo? Bueno. Valoración y cierre. Vamos a conversar un poco entonces, retomando el objetivo general y los objetivos específicos propuestos para esta STS, reflexionemos si estos fueron alcanzados a lo largo de la sesión y contestemos la siguiente pregunta. El aprendizaje, ¿qué aprendizajes, obtuvo de la STS que se puedan considerar como innovadores o creativos para el desarrollo de la competencia literaria de los estudiantes? ¿Qué aprendizajes han tenido ustedes con esta STS que les ayuden a acompañar a los profes en cómo planear, organizar la experiencia literaria de sus estudiantes? Ojalá en secuencias didácticas, en fin. Bueno, ya aquí alguien levantó la mano. ¿Nolva? Sí, mi profe. Pues con la STS tenemos nosotros una serie de estrategias para, como tutores, en fortalecer pues el trabajo con nuestros docentes. Es cómo poderle llegar y disfrutar de la literatura. Tenemos bastantes retos porque la lectura es complicado, imaginen, para los docentes mucho más difícil si el docente no está deleitándose con cada uno de los textos, ¿sí? Cortos o extensos. Entonces es como nosotros vamos a llegar, lo que usted nos mencionaba, el antes, el durante y el después de la lectura, cómo vamos a hacerlo. Y además tenemos algo importante que tenemos que apoyar, es los planes de lectura o el plan lector que tienen en las instituciones, y no hacerlo como una actividad más de lectura y hagan un resumen, sino que le saquemos a través de estas estrategias el analizar, el hacer un cómic de acuerdo con la lectura. Entonces nosotros tenemos esto y entre todos pues compartimos esas estrategias, y pues agradecer a la temática que hoy trabajamos en la STS y el taller. Gracias. Vale, Nolva, muchas gracias a ti por
Por el reconocimiento. Están viendo a mi gata aquí caminar, no se asusten, no es un fantasma, es mi gata caminando acá por entre la cortina. ¿Quién más quiere decir algo? Profe, yo tengo algo por decir. Tiene que ver con, pues, con el texto que nos compartió del oso, que no lo era, y pues relacionado pues con todo lo que hemos abordado sobre literatura el día de hoy. Y es precisamente esa relación que muchas veces nosotros no le damos la oportunidad a los estudiantes de que la hagan de manera intertextual entre unos textos y otros. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando leí El oso, que no lo era, yo relacionaba eso con las fake news, que una mentira repetida muchas veces pues se vuelve verdad. Y este oso pues le estaba sucediendo algo muy parecido como cuando uno escucha muchas veces una noticia falsa por las redes sociales, ¿sí? Entonces el oso se lo estaba ya creyendo de que él no era un oso, ¿sí? O lo que pasó en Ruanda con el genocidio, o lo que hicieron los nazis, ¿ya? Que generaron odio y todo esto, precisamente por unas mentiras repetidas. Entonces es llevar al estudiante a que relacione de manera intertextual y extratextual esos textos para que pues, se enriquezcan. Me parece que eso es algo muy importante que nosotros debemos compartir con los profes. Muy bien, Gustavo, coincido contigo. Excelente reflexión. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdísimo. ¿Quién más? Bueno, también en la línea de cómo ha sido la mañana, este tema para los profes, para la llegada de ustedes al ciclo 1, que va a ser bastante larguito, como ven. ¿Qué opinan de presentar a los profes taller disciplinario CTS? Ángela Alicia. Bueno, voy a llevar acá, por favor, concretitos. Sí. Vamos a empezar por Mariori, que no había hablado hoy. Mariori. Hola, buenos días. Sí, definitivamente el tema del taller y de la STS pues son muy interesantes porque empezamos con los textos, empezamos con la literatura, que tanta falta hace en las instituciones educativas, empezando por nosotros mismos, porque al hacer el recorrido de qué pongo en la cabeza, qué pongo en el corazón, qué pongo en los pies, uno dice, ¿será que yo he leído solo como de la parte de la cabeza o del corazón, o me voy más para la parte espiritual? O bueno, tendré que revisar en mi biblioteca de libros qué tipo de textos tengo, ¿no? Y cómo estos me forman en mi conducta, en la forma de presentarme con mis compañeros, con mis estudiantes, ¿sí? Hasta qué punto todos esos textos pues inciden en la forma de ser de cada uno de nosotros. Entonces, es muy interesante como reflexión en primera medida de qué hemos leído, qué nos falta también, qué es necesario leer, y así mismo contagiar a los profes para que hagan ese ejercicio y luego pues llegue a los estudiantes. Es muy interesante. Sí, me alegra mucho, Mariori, que lo primero que tú resaltas es lo que te deja la STS a ti. Eso es muy importante porque no puedo acompañar a otros si yo misma no me he acompañado en ningún proceso de formación. No puedo ser ni tutor ni formador tipo cátedra, digamos, que dice mucho hacia los otros, que muestra mucho en su discurso, pero que en su propia realidad no lo vive. Entonces, por eso me gusta esa reflexión, y eso también necesitamos que pase con los profes. ¿Sí? Vamos a ver qué tan nutridas son las experiencias literarias. Yo acá estoy felicísima
porque veo que ustedes tienen experiencias literarias amplias, por lo que iban poniendo en el chat. Yo iba ahí como leyendo con el rabillo del ojo lo que escribían en el chat y veía así que hacen referencia a bastantes textos, y eso está muy bien. Es decir, cada uno tenemos que pensar hacia dónde nos lleva la formación tanto en lenguaje como en matemáticas, a nosotros como en primer lugar como sujetos del lenguaje, en nuestro propio acercamiento a las matemáticas. Siempre aprendemos mucho, ¿sí? Todos estamos primero que todo en el PT aprendiendo nosotros para poder acompañar a los profes. De verdad que muchas gracias, y ojalá que después de esto, hoy algo que ha sido muy bueno con la pandemia es que hay nuevas posibilidades. Uno, como les decía, en Facebook, en YouTube, para buscar obras literarias, pero también la Librería Nacional es envíos a todo el país, las librerías, hay librerías digitales, hay aplicaciones donde puedo leer muchos tipos de textos. Entonces, mi experiencia literaria no está, digamos, no es restringida. Me la restrinjo yo, pero restringida no es. Amazon, bueno, en fin, ahí es muy importante que cada uno se mire como por su gusto, por seguir como transformándose, y en esto la literatura es muy importante. Bueno, Hernán y Brigitte. Y me gustaría escuchar a otras personas, porque cuando ya van hablando los mismos siempre ya se pone aburridora la cosa. Hernán. Bueno, sí señora. Decir que los dos encuentros de hoy, tanto el taller como la STS, por supuesto complementarios, y nos llevan, comparto mucho la reflexión de la compañera, a que inicialmente cada uno hagamos una mirada y, bueno, qué tanta literatura he abordado como profesional de la educación. Y a veces uno encuentra que los compañeros y uno mismo de pronto no tiene ese hábito de lectura y sí quiere ir a transmitirlo a los estudiantes. Entonces, en tiempo de pandemia y de alternancia, pues es también la oportunidad para que a través de estos ejercicios lectores de literatura, en este caso, podamos fortalecer el proceso. En términos también de la dinámica misma del taller que la profe ha presentado hoy, siento en lo personal que ha sido muy clara una exposición y una dinámica. ¿Te fuiste o soy yo? Permite entonces, en lo personal, entender claramente lo que debo desarrollar con mis grupos de docentes acompañados, lo que dejo para mí como profesional, como tutor, como docente de lenguaje. Y de verdad, profe, muchas gracias por esa disposición y sobre todo porque usted, los compañeros de antiguos, recordamos algunas formadoras que hacían ese ejercicio que haces. No traer la presentación plana que le entregan allá, sino hacerle unas modificaciones que son muy puntuales y que nos ayudan a fortalecer más ese proceso. Y sabemos que ese no es un trabajo fácil, que no es un trabajo sencillo y es dispendioso, y que tú lo haces con esa mayor disposición para que podamos fortalecer la comprensión misma de lo que debemos transmitir a nuestros maestros. Gracias, profe Sonia, por ello. Gracias, Hernán. Sí, me ayuda el reconocimiento, porque la verdad, mi expectativa es, yo me oriento mucho a cómo les presento esto, cómo lo viví yo como formadora cuando nos hacen la formación a nosotros, que es distinto, porque los formadores, entre formadores, digamos que no necesitamos ciertos elementos que yo sí tengo que cuidar acá con ustedes. Digamos, el orden de poner algunos elementos o poner alguito más, ¿sí? Y asimismo mi expectativa es que ustedes, al hacerlo con sus profes, también lo piensen así. Yo les paso mi presentación con lo que yo avancé y luego ustedes miren, entonces con los profes les necesito poner el anexo primero o el anexo después, sin salirnos de lo que es la STS, pero siempre pensando en que ese público que nos va a escuchar pueda recibir lo mejor posible ese contenido. Vayan mirando aquí el chat. Aquí
Wilmer Lozano nos comparte una página, libros maravillosos. Wilmer, muchas gracias. José Ramiro y luego Brigitte, para ir haciendo voces que no hemos escuchado hoy intercaladas. Sí, muy buenos días para todos. Dichoso nuevamente de ingresar a las formaciones. Solo quiero comentar que ingresé en junio de 2015 al programa y es maravilloso en cada formación entender y ver que siempre se aprende algo nuevo. Y no es tanto en el aprendizaje, sino en ese recorrido que uno recibe las formaciones, en hacer los cuestionamientos personales, ¿no? De qué me falta, por dónde es que voy, digamos, orientando a los profes y a los estudiantes de pronto en el aula y que muchas veces sin querer no lo está haciendo uno tan bien o que puede mejorarlo de acuerdo a las formaciones o a lo que uno recibe. Entonces, pues la jornada estuvo maravillosa en el sentido de que aporta varios elementos importantes para nuestra formación, primero como tutores y poder, digamos, entregar un trabajo más fortalecido a los docentes. Yo soy licenciado en Ciencias Naturales, pero me encanta mucho recibir las formaciones de lenguaje. Y pues muchas gracias. Gracias, José Ramiro. Que sea una ocasión para decirte que yo también me siento muy feliz de que por fin estén los tutores de Meta y Jorge también. Por eso para nosotros fue fácil decir, ay, no empecemos el lunes, empecemos el martes para que ellos puedan estar en la formación tranquilos y llegar con buena actitud, con felicidad. No importa cómo suceden las cosas, lo que importa es cómo las vivimos. Eso lo estábamos hablando con una amiga mía hace un rato, una amiga que se llama Mariori, y eso es una verdad para todos los momentos de la vida, no importa cómo, lo importante es no importa lo que sucede, lo importante es cómo lo vivo, y eso para todo, para este momento de pandemia, para la alternancia, para todos, todos somos un agente de cambio, de transformación para la educación de nuestro país. Nosotros no podemos quedarnos criticando lo que no hay, ni podemos quedarnos enredados en las dificultades, porque ese no es nuestro rol en esta sociedad colombiana. Nuestro rol es ofrecer posibilidades, ayudar a los profes a que los niños y niñas tengan mejores posibilidades de aprendizaje, y en esto vuelvo y le reitero lo que al inicio les dijo Jorge. Un poco lo que me quedó es, así haya dificultades, nosotros tenemos que superarlas con respecto a la alternancia, que los niños vuelvan poco a poco a la escuela, porque a los niños les sirve. Si nosotros extrañamos la presencialidad, imagínense los niños. Yo le decía a Jorge que las formaciones en Villavicencio son maravillosas. Y díganme ustedes si no, o sea, la formación presencial nos da muchas posibilidades, la pasamos bien, ustedes se encuentran, bueno, es muy, muy importante la formación presencial para nosotros como adultos. Imagínense lo que es para los niños que están esperando a su profe, a sus compañeros. Entonces, tenemos que poder superar esta situación y poder ayudar a las instituciones a implementar la alternancia. Brigitte. Gracias, José Ramiro. Agradecerte la formación que nos has dado a los que estamos en primer día de estos encuentros. Ha sido un despertar, un abrir y una motivación para poder crecer en este camino. Me encantó el texto del oso que no era oso, porque me parece que es muy importante que en la escuela trabajemos la educación emocional. Esa inteligencia emocional que está ligada y se ha dejado solamente para cuando hay conflictos hasta mentales en los niños y en los jóvenes, pero este cuento, desde la forma como sucumbió el oso a esa suposición errónea, a pesar de que él tenía una previa perspectiva y una experiencia, y él dijo, bueno, sí, soy hombre. Y entonces aceptó el reto de trabajar y de entregarle a ese mundo capitalista un trabajo con mano de obra barata, la explotación, todas las lecturas que se pueden hacer. Me encantó, quedo
asombrada de lo que viene y de lo que hay que empezar a socializar también con los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Brigitte. Bueno, esa es la oportunidad para presentarles a Brigitte y a Freddy. Freddy nos ayudó con una primera lectura. ¿Fue, Freddy? Bueno, sí, señora, con la primera lectura. Bienvenidos los dos, son dos nuevos tutores que se unen al grupo de Villavicencio. Creo que de Barranca y Meta sí estamos esperando los tutores que nos hacen falta, ¿cierto, Jorge? Pero bueno, creo que próximamente llegará. Yo también soy tutor nuevo para el Meta. Ah, Wilmer, bueno, bienvenido, Wilmer. Ya estás, bueno, ya miraremos en qué colegio quedaste y con cuál de los dos quedas. Bienvenido. Muchas gracias. Qué maravilla. Bueno, chicos, entonces, ya estamos terminando. Muchas gracias para todos. Esperamos de verdad que lo que salga de aquí para de ustedes a los profes es la responsabilidad de ustedes. Así que es importante motivarse para que la próxima semana ustedes puedan ir dejando calar toda esta formación y prepararla, así, diapositiva por diapositiva, aquí que digo, leer los protocolos, eso con suficiente tiempo, que se reúnan en CDA, que lo preparen, los nuevos ya serán acogidos por algún grupo, ¿sí? Es importante que los profes les queden estos mensajes y que ellos se motiven, y eso es el trabajo de ustedes, que los profes queden así de felices como quedan ustedes. Juan Carlos Espinosa comparte 20 libros que leer antes de los 13 años. Buenísimo, Juan Carlos, gracias. Por favor, para que copien esos enlaces y que después no vaya a decir nadie que no les damos nosotros posibilidades. Vale. Un servicio social. Dale. Un servicio social para mañana. Mañana iniciamos a las 7:30, ojalá pues muy puntuales. El enlace está en la agenda que les habíamos enviado con anticipación y por favor tengan allí durante la mañana entre 2 o 3 hojitas cuadriculadas. Con eso vamos a trabajar mañana. Y mañana nos vemos. Bueno, bien, muchas gracias. Estaré feliz mañana aprendiendo de matemáticas. Entonces, bueno, queridos, quedan en descanso 15 minutitos nos ganamos para que vayan integrando y ya luego nosotros les pasaremos los drive o sí, para que puedan descargar estos contenidos. Buen día para todos. Feliz día. Gracias, Sonia. A ti. Muchas gracias, profe. Gracias. Que descansen. Feliz día para todos. Bendiciones. Feliz día. Profes, muchas gracias. Chao a todos. Chao. Formación. Gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Un gusto. Que descansen. Chao. Que estén bien. Muchas gracias. Dios nos siga bendiciendo. Gracias a todos. Gracias, muy amable por su formación de hoy. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, querida. Lo mismo para ti. Gracias, profe. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Profe. Profe Sonia, muy agradecido. Muy buena formación. Excelente. Me alegra, Freddy. Qué bien. Sí, señor. Bueno, profe.